¿Qué tal, queridos jóvenes? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos. Espero que estéis pasando un buen verano. Hoy es día 3 de agosto. Este sábado no tendremos reunión de jóvenes como tal. Al igual que los dos sábados anteriores, no nos estamos viendo, no estamos teniendo nuestra reunión regular y habitual. Estamos en tiempo de verano y bueno, pues se está dando así. Pero como os dije en un primer vídeo, quisiera que no perdiéramos el contacto de todo y por lo menos mantenernos conectados con la ayuda de este vídeo que el Señor pone en mi corazón de hacer para vosotros. Y lo que vamos a empezar a estudiar juntos es el libro de Números. ¿Os acordáis que en la escuela bíblica hace tiempo empezamos a estudiar el Pentateuco? Y hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, y vamos a meternos con el libro de Números de esta manera, a través de unos sencillos vídeos, para que podamos al menos, como digo, ahora en verano, que no nos estamos viendo habitualmente, podamos estar al menos conectados con la palabra y esto nos permita estar pensando unos en otros y orando unos por otros, ¿no? Así que hoy el vídeo es a modo de escuela bíblica y vamos a estudiar el libro de Números, no entero, sino que en varios vídeos poder estudiar algo acerca de este libro, el libro de Números, que por otro lado está siendo parte también de la lectura devocional que nuestro pastor nos está enviando semanalmente, diariamente a través de las lecturas del grupo de WhatsApp y hemos iniciado en esta semana la lectura del libro de Números, el cual te invito a leer a ti también. Son 36 capítulos. Te invito a que durante este mes de agosto puedas leer este libro de Números tranquilamente y bueno, pues sacar aquellas perlas que contiene, ¿verdad? Y que puedan edificar tu vida. Es la palabra del Señor y aunque es un libro antiguo testamentario y quizás un poco tedioso y raro, pero es un libro que tiene también mucha enseñanza para nosotros y con la ayuda del Señor vamos a tratar de sacarla de una forma breve. El libro de Números dice así, el versículo primero y segundo del capítulo primero de este libro de Números, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Hasta aquí Dios hablando a Moisés en el tabernáculo. Qué bonito que Dios habla contigo y conmigo. La cosa es estar en ese tabernáculo que simboliza la presencia de Dios, estar en su presencia y permitir que Él nos hable, porque Dios es un Dios que nos habla, que quiere decirnos, ¿verdad? Aquello que es interesante y edificante y bueno, su voluntad, transmitir su voluntad a nuestras vidas. Él nos quiere hablar como hacía con Moisés. Moisés no tenía la exclusiva. Tú y yo podemos hablar con Dios por medio de Jesús. Así que Dios habló a Moisés en el desierto. De estas tres palabras, en el desierto, toma nombre en hebreo este libro, ¿verdad? Pero que los griegos, al percibir que en este libro se trataba de dos censos, ¿no?, que vemos en los capítulos 1 y 26 del libro, al tratarse de hacer cuenta, de contar el número de personas, de hacer este censo, los griegos lo llamaron así, censo en griego, ¿no?, que luego la traducción al latín se convirtió en lo que conocemos ahora como números, ¿no? Tiene que ver con números, con contar, con hacer un censo, ¿no? Por eso se llama así este libro, cuyo autor, la tradición judía nos dice, ya lo vimos en la introducción al Pentateuco, que se atribuyen estos 5 libros, incluido Números, se atribuyen a Moisés, y este libro está fechado entre el 1444 y el 1405 a.C. aproximadamente. Los acontecimientos que narran más o menos se datan en esta fecha, ¿no? En esta fecha de unos que concreta unos 40 años de acontecimientos, de episodios narrados aquí. Todo esto lo tenéis en el archivo en PDF que os he pasado al grupo de Vive, así que ahí tenéis toda esta información. Simplemente yo la estoy mirando y comentando en voz alta con vosotros y adentrándonos en el estudio como escuela bíblica hoy del libro de Números, ¿vale? El tema principal del libro de Números es variado. Por un lado, el libro trata de la deslealtad
del pueblo de Dios en este momento en el desierto de Sinaí, ¿no? Es una historia que nos habla de murmuración, de queja, de deslealtad, de rebelión. Qué triste, ¿verdad? Que el pueblo respondiera de esta forma a Dios después de haberlos sacados de Egipto con mano poderosa, pero va transcurriendo el tiempo y aparece la queja, la murmuración, la falta de fe en el pueblo y esta deslealtad, ¿no? Por otro lado, es algo que Dios también va a disciplinar, con lo cual uno de los temas de este libro, Números, es que Dios disciplina, ¿verdad? Pero vemos también en este libro la vida de hombres como Moisés, como Caleb, como Josué, que nos invitan, ¿verdad?, a ver que cuando somos obedientes a Dios y somos pacientes, esperando las promesas de Dios y le obedecemos, Él sabe recompensar a todos aquellos que esperan y obedecen su palabra. Así que el tema es un poco variado, desde esa deslealtad del pueblo, esa disciplina que Dios aplica, pero también esa recompensa que Dios da a aquellos que obedecen y esperan en Él, ¿no? Y vamos a... ahí tenéis en los apuntes un bosquejo de 6 partes, vamos a ver hoy solamente la primera, ahí tenéis las 6 partes, ¿verdad? Preparativos para viajar a Canaán, que es la primera parte en lo que nos vamos a centrar ahora en este vídeo, y luego otros 5 apartados más del bosquejo que veremos en vídeos más adelante, ¿vale? El primero es los preparativos para viajar a Canaán. Nos encontramos con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, a punto de entrar en la tierra prometida, a punto de iniciar el viaje para llegar a la tierra prometida. Y Dios le dice a Abraham que hagan un censo, que cuente el número de personas que hay, ¿verdad?, para saber cuántos combatientes tiene Israel, puesto que iban a entrar en una tierra desconocida, la iban a conquistar y era necesaria la pelea, ¿verdad? Y Dios dice que le dice a Moisés que hagan un censo, que cuenten el número de personas que hay. Y dice este libro de Números que se contó 603.550 varones mayores de 20 años listos para la guerra, ¿verdad? Lo cual, si esto es así, sugiere una población total mucho mayor, quizás ya de 1 o 2 millones. Estamos hablando de personas en su totalidad, ¿verdad? Levítico preparó al pueblo para adorar, Números está preparando al pueblo para la guerra, ¿vale? Dios también da una serie de instrucciones en los primeros capítulos, concretamente en el capítulo 1, 2, 3 y 4, se nos habla de este censo y Dios da en estos primeros 4 capítulos una serie de instrucciones precisas de cómo el pueblo tenía, por un lado, que posicionarse cuando estaba descansando, o sea, a la hora de organizar el campamento, cómo se tenían que ubicar, cómo se tenían que posicionar, y cuando también estaban en marcha, cuál tenía que ser el orden de esa marcha, en qué tribu iba primero, qué tribu iba después, cuando paraban, cómo se organizaba el campamento, ¿verdad? Dios da instrucciones concretas acerca de todo esto. A los levitas les dice, vosotros rodearéis el tabernáculo, luego cada tribu en su posición, con su bandera, y Dios da instrucciones acerca de las posiciones, tanto para la ubicación de campamento como para la marcha, cómo tenían que ordenarse, ¿verdad? Ahí tenéis en los apuntes las ventajas de hacer un censo. Por un lado, permitía tener un registro genealógico exacto, ¿no? Las familias se apuntaban, se censaban y así podía haber una lista, un registro, ¿verdad?, genealógico muy exacto, muy concreto. Por otro lado, conocer el poderío militar de Israel, puesto que iban a conquistar. Moisés como líder tenía que saber con cuánta gente contaba para la guerra. Ya hemos visto que eran 603.550 varones mayores de 20 años para luchar. Un censo permite también arreglar el orden de precedencia en la marcha. Sabemos que el pueblo de Israel en este momento es marchante, no tiene un lugar fijo hasta que conquiste su tierra para vivir. Van marchando y descansando. La Biblia nos cuenta según la nube les iba guiando, ¿verdad? Así que permite, el tener un censo permite hacer también un orden de precedencia en esa marcha. Por otro lado, disponer de la colocación de las diferentes tribus en el campamento, es lo que acabamos de decir, cómo se ubicaban y cómo marchaban. El censo permitía establecer este orden, quién iba primero, quién iba después. Y luego también el censo provee un material que nos ha permitido para, a lo largo de la Biblia, poder conocer el linaje de Jesús, el linaje del Mesías, ¿no? Y el propósito del censo nos viene a enseñar que Dios es un Dios de orden y es un Dios de detalle, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar, sacando algo de enseñanza para nuestras vidas también, que es el propósito de estudiar este libro, es que Dios es un Dios de orden, es un Dios de detalle, y si tú y yo observamos en nuestra vida algo de confusión y de desorden,
pueden ser señales de que no estamos honrando al Señor como conviene, ¿no? Y me gustaría leer un texto en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 40, que dice, Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. Quédate hoy con este versículo, pero hágase todo decentemente y con orden, puesto que Dios es un Dios de orden y de detalle. Apliquemos esto a nuestra vida, examinemos nuestra vida, y donde hay desorden, donde hay confusión, podamos escoger ese área de nuestra vida y ponerlo a tono, ponerlo en orden, de manera decente. Trabajemos esto hoy, en los días sucesivos, ¿verdad? Poner en orden cualquier área en nuestra vida que está desordenada, en la que no hay decencia. No sé, piensa desde el orden en tu habitación, el orden en estos días de verano donde el calor nos aturde y no sabemos si desayunar ahora o más tarde, o comer o no comer, el orden en todos los sentidos, la decencia, el orden en nuestra vida, ¿verdad? Que cuidemos esto, hágase todo decentemente y con orden. Desde nuestro aseo personal, nuestra alimentación personal, nuestro cuidado, el orden con el que tenemos nuestras cosas, nuestras pertenencias, hacer todo de manera decente, eso agrada al Señor. Así que podemos aprender de Dios esto. Dios quería que el pueblo supiera quiénes eran, cuántos eran, ¿verdad? Con estos propósitos que hemos visto, especialmente para marchar hacia la guerra. Oye, ¿con qué ejército contamos? ¿Cuántos son los combatientes que tenemos? Vamos a ir ordenados, vamos a marchar con orden y vamos a hacerlo de manera decente para agradar al Señor, ¿no? Así que vamos poquito a poco profundizando en esta primera parte del bosquejo, que son los preparativos para la salida y que incluyen los 10 primeros capítulos del 1 al 10, ¿vale? En los primeros 4 ya hemos visto esto, el censo, ¿verdad? Y cómo Dios es un Dios de orden. En los capítulos 5 al 8, Dios se interesa en que el pueblo se santifique, se limpie, ¿verdad? Faltan apenas 3 semanas para que salgan del Sinaí e inicien el camino hacia Canaán. Y Dios da a Moisés una serie de leyes muy concretas, de diversa naturaleza, acerca, por ejemplo, de que el pueblo se limpie, sea un pueblo limpio y preparado para entrar en esa tierra. Y concretamente les da estipulaciones concretas en cuanto a expulsar a aquellos del campamento, ¿verdad?, que han sido contaminados o están impuros, ya sea por razón de lepra o cualquier impureza, flujo de semen o por haber tocado algún cadáver. Dios dice, bueno, quiero un campamento limpio. Sois un montón de gente en el desierto y por vuestra propia higiene quiero que haya esa limpieza, ¿verdad? Y os tenéis que limpiar. También les da instrucciones en cuanto a los casos de robos, cómo tienen que conducirse cuando hay una serie de robos, cómo tienen que restituir. Dice Números, ¿verdad? Capítulo 5, creo que es, lo tengo por aquí subrayado y ahora se me ha perdido, perdonad, pero Dios está dando una serie de instrucciones. Perdón, estoy en Levítico, ¿cómo lo voy a encontrar? Perdón, Números, capítulo 5, ¿verdad? Dios les dice a su pueblo, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Así que ninguno estamos exento de ofender a Dios, de pecar, de delinquir. Dios da una serie de instrucciones al pueblo que va a conquistar para que lo haga preparado, de que se limpien, ¿verdad? De que en el caso de que haya robos pueda haber esa restitución. En el caso de celos, cómo deben de conducirse también, les da ley acerca de los celos. Luego les habla del voto de los nazareos, y simplemente aquí recordaros que en el primer vídeo de este verano hacíamos referencia al voto de los nazareos. No voy a decir nada más. Aquel vídeo nos ha servido para estimularnos en este verano a consagrarnos al Señor de una forma concreta, ¿verdad? Y poder vivir para el Señor. Y simplemente añadir, ¿verdad?, que cuando servimos al Señor, cuando nos servimos unos a otros también, lo hacemos mediante nuestro cuerpo. No cantamos en diferido, no servimos, son necesarias nuestras manos, a través de nuestro cuerpo es que servimos a Dios y a los demás. Quizás
la enseñanza en este apartado de la limpieza es que cuidemos nuestro cuerpo, del cual la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que así como cuidamos otras habilidades como la mente, no descuidemos nuestro cuerpo, que es el instrumento con el que servimos al Señor, ¿verdad? Romanos 12 nos dice cómo podemos cuidar nuestro cuerpo, que es ofreciéndolo a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, ¿verdad? Y nos dice cómo hacerlo, no conformándonos a este mundo, sino siendo renovados constantemente en nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así que simplemente en este momento en el que Dios está pidiendo al pueblo que se limpie, también nosotros podamos vivir cuidando nuestra vida, ¿verdad? Para el Señor. Hay bendición, en el capítulo 6 de Números hay una tremenda bendición que quiero leer también para aquellos que amamos y obedecemos a Dios. Dios quiere traer bendición y a través de esta bendición Dios estaba asegurando al pueblo su protección y también prosperidad y bienestar. Fíjate qué bendición tan bonita. Números 6, 23 dice así la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Versículo 24: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Qué bendición tan bonita, ¿verdad? Y nos habla también estos primeros capítulos de Números, concretamente ya los que van del 9 al 10, nos hablan de que el pueblo celebra la Pascua, ¿verdad? El pueblo celebra la Pascua y está así conmemorando el primer aniversario de la salida de Egipto, y luego también se nos habla en algunos versículos del 15 al 23 del capítulo 9 de cómo es la nube sobre el tabernáculo que les acompañaba y les acompañó en todo el peregrinar. Y luego se nos habla de unas trompetas de plata, 2 trompetas, que tenían el propósito, por un lado, de convocar a la congregación para reunirse delante del tabernáculo. Cuando el pueblo escuchaba las trompetas, era para algunas cosas. Una de ellas, congregarse todos delante del tabernáculo de reunión. Otra era para reunir a los príncipes de las tribus ante Moisés. También el sonido de las trompetas indicaba que era el momento de ponerse en marcha. También era el momento cuando eran escuchadas las trompetas para preparar al pueblo para la guerra. Y cuando las trompetas eran sonadas, también servían para que Dios pudiera escucharlas, recordando así, ¿verdad?, a su pueblo y visitándole durante las fiestas solemnes que les había pedido celebrar. Así que hasta aquí y simplemente me dejaba un pequeño apartado también en estos 10 capítulos. Concretamente en el capítulo 7 se nos habla de que los príncipes de las tribus generosamente dieron de sus bienes para poder implementar los recursos y los materiales necesarios para el mantenimiento del tabernáculo, ¿verdad? Eso era una forma de adorar a Dios, dando generosamente de sus bienes, y Dios dio instrucciones a Moisés de cómo administrar todos esos bienes ofrendados, ¿verdad?, para el tabernáculo. Y hasta aquí simplemente esta primera parte del estudio de Números, estos primeros 10 capítulos, recordando brevemente que Dios pide a Moisés hacer un censo. Eso nos está enseñando que Dios es un Dios de orden, un Dios de decencia. La palabra nos dice: a ti y a mí, hágase todo con orden y decentemente. Así que vamos a ser jóvenes que actuamos de esta manera, ¿verdad? Dios también quiere limpiar al pueblo antes de que entre a la tierra prometida. De igual manera, Dios quiere a ti y a mí limpiarnos, que seamos jóvenes limpios, que cuidamos todas las áreas de nuestra vida, incluido nuestro cuerpo, que es el instrumento con el que servimos a Dios y nos servimos unos a otros, ¿verdad? Y vemos cómo Dios provee, ¿verdad?, para a su pueblo y les prepara para lo que van a iniciar en breve, esa salida hacia la tierra prometida, y que será la segunda parte o el segundo punto del bosquejo de Números que veremos en el siguiente vídeo. No quiero ser pesado, espero que esto inspire en este día sábado tu vida espiritual, puedas escucharlo y acompañarlo de los apuntes que tienes en el grupo de WhatsApp, y puedas apartar unos minutos, ya que no nos podemos ver juntos, puedas apartar unos minutos para estar a solas con el Señor. Y en la medida de lo posible, queda también con tus amigos de la iglesia. Vamos a intentar proponer alguna quedada mientras no podamos vernos en la tarde de los sábados. Para mí hoy es complicado, estamos ayudando
a Kelly y a Ricky, que acaban de comprar piso. Estamos ayudando con la pintura, desordenar otra vez las cajas de mudanza, poner las cosas en su sitio. Nos han pedido ayuda, estamos ayudando con el niño. En fin, estamos en verano y cada uno de nosotros en diferentes lugares, descansando y con diferentes cosas, pero cuidémonos de estar orando unos por otros. Espero que estos apuntes de números, este estudio hoy de manera visual, audiovisual, pueda servirte y servirnos a todos para estar conectados, para sentirnos como grupo de jóvenes que no nos hemos ido, sino que simplemente en verano estamos distanciados en el descanso, unos en unos lugares, otros en otros, pero estamos unidos en el Señor, no nos separamos en ese sentido. ¿No? Un abrazo a todos, que el Señor os bendiga, guardaros para el Señor y hasta que nos podamos ver, cuidaros y divertiros y descansar en este tiempo de verano. Que Dios os bendiga, un abrazo a todos, chao.